¿cuáles son los factores que pueden ser los detonantes en una persona para que empiece a sufrir de cualquier tipo de insomnio? Factores que provocan insomnio en las personas. Bueno, antes que nada me gustaría hablar un poco sobre en qué consisten los trastornos del sueño. El trastorno de sueños es aquel trastorno en el cual se representa por medio del insomnio o por medio de somnolencia matutina extrema. Los factores precipitantes hay muchos. El estrés emocional, uso de energizantes indebidos en horas de la tarde-noche, hacer ejercicio físico en la tarde-noche también es un precipitante de enfrentar esos trastornos del sueño. Enfermedades psiquiátricas de tipo depresión, manía, ansiedad también puede producir un trastorno del sueño. Enfermedades metabólicas o crónicas también pueden precipitar esto, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una apnea obstructiva del sueño, que son enfermedades que dificultan la respiración habitual durante el sueño. Además también mala higiene del sueño. El higiene del sueño es importante. Aquellas personas que se acuestan en la cama y se ponen a ver televisión por largas horas en vez de estar durmiendo pueden presentar este tipo de trastornos, la exposición prolongada a la luz, el uso indebido del celular antes de dormir también, etcétera. Hay muchos factores, bastantes. Normalmente este trastorno puede estar asociado a alguna enfermedad de base, a alguna enfermedad, sea fisiológica o mental, que subyace en la persona, altera también y provoca este trastorno del sueño. Sí, claro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el hipotiroidismo, que es una afectación de las hormonas tiroideas, que son las que regulan más que todo nuestra parte energética, nos pueden producir una somnolencia diurna excesiva, siempre estar cansados con sueño, o incluso tener un sueño no reparado. La persona se acuesta a dormir y al día siguiente se levantan como si no hubiesen descansado. La apnea obstructiva del sueño es una entidad, por ejemplo, en la cual la persona se acuesta a dormir y presenta 10 segundos de apnea, o sea, no respira y vuelve y retoma su ciclo. Esas personas al levantarse sienten que no duermen bien o incluso pueden tener episodios en el cual se despiertan en la noche. Hay muchas, la verdad hay bastantes, incluso en las enfermedades psiquiátricas. La depresión cursa con una somnolencia excesiva diurna y en la noche estas personas no pueden dormir también. Así por eso son ejemplos más que todo clásicos de este tipo de trastornos. Doctor, en San Andrés se presentan muchos trastornos de sueño. En su experiencia, ¿qué es lo que más han visto en consulta? Bueno, por mi parte normalmente yo no laboro en consulta externa, yo estoy en el área de urgencias, pero los pacientes que nos llegan nosotros, por ejemplo, los psiquiátricos o pacientes con enfermedades crónicas, vemos que en el turno noche tienen un poco de dificultades para conciliar el sueño, a menos de que reciban la medicación apropiada. Eso es lo que puedo abogar por mi experiencia aquí en la isla. La parte de consulta externa la desconozco. Doctor, tú tocabas uno de los factores y es el higiene del sueño. Y muchas personas ya tienen una cantidad de costumbres, consumen alcohol, cafeína, juegan con el celular, la televisión, no hay suficiente o hay demasiada luz en el cuarto. Todas estas cosas pueden en algún momento alterar el sueño de las personas. La pregunta es, ¿cómo entonces, si la persona ya tiene estos hábitos que ya lo viene repitiendo todo el tiempo, cómo ante un trastorno de insomnio, teniendo esto como los factores que lo provocan, cómo puede la persona manejar este trastorno teniendo esto como base? Primero, empezar a quitar aquellos hábitos que interrumpen la higiene del sueño. Unas recomendaciones especiales con respecto a la higiene del sueño es, por ejemplo, que la persona intente dormir siempre en los mismos intervalos de tiempo. O sea, si va a empezar a dormir a las 8 de la noche, que sea así todos los días, que duerma entre 6 a 10 horas, dependiendo de la necesidad de cada persona. El uso apropiado de la cama también es muy importante. Que la cama solamente sea tomada para dormir, no para responder mensajes, no para ver televisión.
Algo que puede ayudar mucho también a estas personas es darse una ducha, relajarse, incluso leer un libro antes, leer un poco antes de acostar a dormir para que así el sueño sea mucho más asequible. Evitar el ejercicio físico en las tarde-noches, evitar el consumo de alcohol también, cafeína o estimulantes nerviosos también, evitar las drogas psicoactivas, por ejemplo la cocaína es un estimulante nervioso central que también puede interrumpir los hábitos adecuados del sueño. Tratar de tener una almohada adecuada, incluso colocar una almohada entre las piernas puede ayudar en este aspecto también. Y evitar la exposición más posible a la luz a la hora de dormir. ¿La alimentación puede jugar un papel importante en esto también? ¿Los hábitos alimenticios? Sí, claro, en la noche, por ejemplo, tratar de evitar comer comidas muy pesadas o copiosas, de evitar consumo de energizantes, evitar cafeína, es importantísimo. Y pues en el día evitar también el energizante y cafeína y cualquier psicotrópico que pueda estar en estos tipos de alimentos. Sabemos que, doctor, que el sueño tiene varias etapas: sueño ligero, el sueño profundo, el más profundo, el sueño donde se baja hasta la temperatura corporal y finalmente esa etapa en el cual el sueño lo llaman el REM, donde hay esos movimientos oculares. Cuando se corta, o sea, normalmente cuando hablamos de trastorno del sueño uno piensa que la persona se trasnocha toda la noche y no, simplemente puede haber trastorno de muchas formas. Cuando la persona a las 2 de la mañana, o sea, se acuesta bien, 8 de la noche, 9 de la noche, pero a las 2 de la mañana se corta su sueño y no puede dormir. Ante estos casos, ¿qué puede ser la causa y qué puede hacer una persona? Las causas pueden ser muchísimas. O sea, incluso hay un síndrome que es el síndrome de las piernas inquietas. Hay que, por ejemplo, ver si la persona presenta ronquidos, qué tan repetitivos son los episodios, si es un episodio aislado o se repite y realmente está interrumpiendo la vida diaria de esta persona. Si tiene antecedentes de epilepsia, descartar que es un episodio convulsivo en la noche que lo predisponga a despertarse. En fin, estos pacientes hay que hacer un enfoque multidisciplinario, buscar los antecedentes, qué enfermedades padecen o qué síntomas va presentando durante el hábito del sueño que puedan a mí orientarme el diagnóstico. Por ejemplo, una persona que ronca, una persona con ronquidos me tiene que orientar una apnea obstructiva del sueño o algo así por el estilo. El que se despierta a determinada hora no me apunta a mí de pronto a una causa como tal, porque incluso una persona, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que son personas que en un término claro para todos retienen líquidos, esos líquidos pueden ir a nivel pulmonar y presentar dificultad respiratoria y levantarse con dificultad respiratoria. Y eso puede ser sin una horario determinada, dependiendo de la función del corazón del paciente. Entonces el enfoque es multidisciplinario, hay que estudiar muy bien a esa persona, depende del grupo etario también, súper importante. Por ejemplo, los ancianos, hablando ya un poco de las fases de movimientos oculares rápidos, en la fase N3, que es la fase donde más que todos estos pacientes caen en el sueño profundo, se ve disminuidas en los ancianos y esos pacientes tienden a tener sueños menos reparadores. Doctor, horas adecuadas para dormir y cuál es la duración que debería tener el sueño, por ejemplo, de un adulto, de un niño, de un adolescente. Bueno, la duración se estipula dependiendo de la necesidad de 6 a 10 horas, más o menos. Normalmente como desde 8 o 9 de la noche es adecuado. En los lactantes ya es un poco diferente porque los lactantes tienden a dormir muchas horas en el día y eso no es anormal en estos pacientes.